¿Quién es Emilio Pársico? No, si me tengo que decir así cortito, soy un militante. ¿Y un poquito más? Un militante, digamos, sí, porque no, mucho más que eso no he sido en mi vida. Porque, lo que sé, uno puede decir de profesión, y la verdad que cuando vos sabés que un momento difícil, cuando vas a un hotel y tienes que poner de profesión. Porque de profesión, la verdad que uno puede decir, yo qué sé, fue mucho tiempo, trabajé de metalúrgico, trabajé en el campo, donde más trabajé fue en el campo, 27 años laburando en el campo, pero no puedo decir productor agropecuario, no es la verdad. Tendría que poner militante. Pasa que los tipos no entienden qué lo es, pero en realidad la presentación es eso. ¿Cómo se va a llamar? No. Militante. ¿Ah, sí? Así Bueno, entonces me llamo como el programa. Perfecto. Pero en realidad eso, digamos. Empecé muy chico, digamos, en esto. Vos sos de La Plata. Soy de La Plata. Empecé muy chico en el secundario, en la Unión de Estudiantes Secundarios. Ya como peronista. Al principio no. En realidad al principio, antes de la UES hice un paso, o al mismo tiempo por ahí, sobre algunas cuestiones católicas, digamos, un grupo católico que se había armado en La Plata, de militantes católicos, digamos, que son los que después ganaron el centro de estudiantes, que todavía siguen en el centro de estudiantes de Ingeniería de La Plata. Se llamaba es decir, Movimiento Independiente de Estudiantes, no me acuerdo bien. Eran de origen católico, Eran de origen católico. Ahora ya no son de origen católico. ¿Con identidad política era o no? No, sin identidad política. Sí, católico. Y también enamorado con, digamos, cuando estaba la fecha donde es el cumpleaños de Perón y la muerte del Che, iba a la muerte del Che. Bueno. para que quede claro. Después, mi padre era nacionalista, mamé mucho el nacionalismo, y entonces me acerqué a una biblioteca que se llamaba Biblioteca Popular Don Juan Manuel de Rosas. Pensé que iba a encontrar un libro, no había un puto libro ahí adentro, la dictadura, era la excusa para juntar el peronismo platense ahí, que era una agrupación que se llamaba Alianza de la Juventud Peronista. Mira vos, un nombre nacionalista. Claro, y ahí armamos la UES dentro de la Alianza, ¿no? Entonces yo todo el proceso hasta prácticamente a Seiza todavía fui como Alianza de la Juventud Peronista. Así que hasta el retorno de Perón todavía... Todavía fui como Alianza de la Juventud Peronista. Ganamos la intendencia, el intendente Cartier de La Plata era de la Alianza de la Juventud Peronista. Eras un ortodoxo, era un chichonero. Más o menos, no, de ahí salieron dos tendencias. En una asamblea me acuerdo que en una esquina había una discusión, se tiraba, los más grandes se peleaban, nosotros éramos unos pibes, pero los más grandes se peleaban porque empezaron a verse, apenas en la campaña. Y dijeron, no, porque la infiltración marxista, no hay infiltración. En aquel que está allá en la esquina, aquel es de la FARC. Nos tiramos de cabeza. O sea, y entonces, La Plata, y ahí se vivió. Y ahí pasamos a ser parte entramos en la unidad de Montoneros desde la FARC. Mirá vos, eso también. Claro. Entramos en la unidad de Montoneros desde la FARC, no desde Montoneros. No desde Montoneros. Eso en la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata, sí. Y el otro pedazo de la Alianza de la Juventud Peronista forma el CNU en La Plata. Claro. Entonces mis amigos quedaron una parte de un lado y otra parte del otro. Los que iban a mi casa y digamos juntarse que con mi viejo también, que eran una parte se fue con la FARC, después con Montonero, y otra parte se fue en La Plata con el CNU, ¿no? ¿Y ahí vos empezaste a militar ya en algún barrio eso o no? ¿Estabas todavía en el Frente Secundario? En el Frente Secundario siempre, y laburábamos siempre el Frente Secundario relacionado con los barrios de La Plata. Y milité en el secundario hasta... Teníamos una locura, digamos, por armar la UES muy grande y los changos llegaban a cuarto, como quinto no lo puedes repetir, llegaban a cuarto y se anotaban de vuelta en cuarto. Había que crecer. Y porque si no tenés 2 años de militancia en la UES, porque en realidad uno empieza a militar cuando están en cuarto y quinto, entonces, o tercero, cuarto y quinto, a lo sumo. Los últimos años. Los últimos años. Entonces, como eran tan pocos, entonces los compañeros se volvían a anotar, digamos. Entonces, milité en la UES hasta el 75, 76, hasta el 75. O sea,
toda esa primera etapa, digamos, del retorno de Perón y Todo todo el eso. conflicto, digamos, entre Perón y nosotros lo viví en la lo UES. viviste en la... Y lo viví en mi casa. Me fui también de mi casa porque mi padre era peronista ortodoxo. Mi padre me bancó todo hasta que vino Perón. Ah, ¿sí? Sí. No, mirá vos. Y ahí ya eran discusiones que no tenían sentido y me fui. Sí, y hoy, ¿cómo ves? Desde hoy, el conflicto con Perón y todo ese debate que se dio en esa época. Es muy temprano para hacer un balance, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que es temprano para hacer balance, ¿no? Yo me acuerdo del viejo Videgain, había escrito un libro sobre el conflicto con Perón. Claro. Y me acuerdo que charlé mucho con él para que no era el tiempo de hacer ese balance. ¿Y todavía te parece que no...? Todas las generaciones lo están haciendo, pero lo van a Sí. hacer otros, ¿no? Es decir, ahora ya lo están haciendo las generaciones, ya hay un balance sobre lo que fue ese proceso, digamos, de crisis del peronismo, ¿no? Pero creo que nunca es bueno agudizar las contradicciones entre los sectores populares, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí hubo un proceso de agudización de esas contradicciones muy fuerte. Y donde había mucha violencia en el medio. Y había mucha violencia en el medio, porque había violencia, en ese momento la política y la violencia estaban muy relacionadas, ¿no? Creo que, ¿por qué? Porque el partido que estaba enfrente era un partido militar. Ese era el elemento central, digamos. Uno puede buscar cualquier variable, pero el partido que estaba enfrente era el partido militar. Hoy el partido militar, gracias a toda esa pelea que se dio en los 70, no existe más. Exactamente. Entonces, es una victoria, yo te siempre una victoria pírrica. Es decir, yo estoy acá hablando y los tipos que fundaron ese partido militar, o los últimos exponentes de ese partido militar, se están muriendo en la cárcel, pudriendo en la cárcel, o muriendo en la cárcel. O muriendo en la cárcel. Entonces hay una victoria pírrica, digamos, de esa gente, digamos. Donde una generación construyó una democracia, o fue parte de la construcción de sacar el partido militar dentro de la discusión. Entonces ahora podemos discutir una democracia de forma diferente, o discutimos todo en forma diferente. Bueno, en ese sentido, ¿te parece que tuvo un valor, digamos, toda esa experiencia? Sí, para mí sí, por supuesto que sí. Para mí fue digamos, una generación que dio todo y quizá no construyó en términos del país que soñaba, pero el país, no me cabe la menor duda que si hoy nosotros podemos hablar y tener una democracia tan sólida es porque, insisto, Argentina estaba desde Caseros en adelante, el partido militar se instaló en Campo de Mayo y cuando entraba en Buenos Aires Sí. cambiaba el gobierno. Totalmente. Bueno, eso no existe más, ¿no? Ese poder no existe más. Entonces ahora la democracia se ha extendido en toda la sociedad, digamos. Entonces yo creo que la violencia era producto de ese proceso, digamos, ¿no? También de procesos, digamos, también Sí, mundiales, latinoamericanos, todo lo que vos decías del Che Guevara. Por supuesto. La evidente resistencia peronista y guevarismo. Por supuesto, bueno, yo fui parte de esa generación, digamos, con todos los errores que tuvo y con todos los aciertos que tuvo, pero con una vocación de ponerle el cuerpo a las ideas que tenía, digamos, ¿no? Eso es importante en esto que vos decís al principio de reivindicar la militancia. Me parece que ¿no? Marcó un poco a fuego esa generación. Cuando se quiere hablar de la militancia hay, ¿no? Como sí, un remitirse de alguna forma. Hoy hay una reivindicación diferente a esa. Uno cuando lucha mira con otros ojos a lo que luchaban antes. Nosotros miramos con un ojo muy diferente, nuestra generación, a los caudillos federales. Sí, ¿no? Totalmente. Reivindicamos. Mira, yo me acerqué a ese lugar porque decía Centro de Estudios de Juan Manuel de Rosas. Claro, totalmente. No sé si tenía razón, digamos. Ahora ya no sé si tenía razón lo que pensaba de Rosas, pero me acerqué por eso. Claro, había una línea histórica. Y había una reivindicación. Entonces uno mira a los que peleaban antes para aprender, es decir, Walsh era muy explícito en eso, ¿no? Es decir, hay muchos compañeros que conocen lo que pasó en la Revolución de los Naranjos, pero no conocen lo que pasó en la Revolución de Mayo. Es cierto. Bueno, nosotros tenemos que conocer nuestra historia y aprender nuestra historia, porque si no se va a repetir, digamos, ¿no? Aunque nunca se repite, o después se repite como las tragedias se repiten después como cosas casi cómicas, pero bueno, tenemos que aprender de todo ese proceso, ¿no? Y hay un balance
somos una generación que tuvo distintas oportunidades, bueno, y eso nos hace tener un balance histórico sobre todo ese proceso, ¿no? Sería el aporte que de alguna forma nuestra generación hace a las generaciones o las generaciones lo toman. No, las generaciones tienen un balance histórico sobre ese proceso, y lo que vale es ese balance histórico, no el que yo pueda hacer. Es cierto. El que yo puedo hacer es, yo fui parte, entonces es muy difícil. Hoy los pibes que pelean por un mundo diferente tienen un balance de eso. Sobre esa experiencia. Sobre esa experiencia. Reivindican toda esa vocación, pero en ningún momento a nadie se le ocurre reivindicar los errores de ese proceso, ¿no? Se reivindica la parte buena de ese proceso. Se critica lo malo y se reivindica el proceso en general, digamos, yo creo, ¿no? Las generaciones. Se habla de la militancia de esos años. Sí, sin entrar en detalle. Sin entrar en demasiado detalle. Y cuando, bueno, vos, la dictadura te agarra militando en algún lugar en particular. Yo fui parte de Montoneros desde ese momento, desde la fusión hasta, ¿cómo se llama? Hasta el final, digamos, hasta el final. Creo que compromiso ese, digamos, el compromiso que como lo veíamos en esos momentos era digamos, hasta vencer, digamos. Entonces yo reivindico todo ese proceso también como siendo parte, porque uno también lo tenía que hacer por los que no estaban, digamos. Es decir, para mí era muy difícil dejar, ¿no? Es decir, yo vengo de una generación en la Ciudad de La Plata, nosotros en la Unión de Estudiantes Secundarios, pibes secundarios que tenemos... Cuando nos ponemos con Adela, con algunos compañeros nos podemos recordar, tenemos más de 80 pibes que eran amigos nuestros del barrio, que hoy ya no están, digamos, ¿no? Sí, eso te marca. Entonces, ¿no? Esos pibes soñaban montones de cosas, entonces yo seguí con ese proceso hasta el final, digamos, discutiendo con errores, con aciertos, pero seguí hasta el final de ese proceso y después sí, ya quedé liberado para empezar a construir otras cosas, ¿no? Y en el inicio del proceso democrático, porque te digo una cosa que me pasó a mí, no sé, yo sentí que era otro país, en el país que estábamos transitando, pero no sé a vos. Yo siempre cuento una cosa, ¿no? Una anécdota que no la he contado en público, pero muchos no la conocen por ahí. Había un compañero que participó de todo el proceso, digamos, de resistencia a la dictadura, y uno podía guardar poquitas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, guardé fotos de algún hijo mío, porque uno no podía llevar cosas de su pasado porque te identificaba, entonces tenía que embutirlas, cuidarlas mucho, llevarlas escondidas. Entonces cada uno elegía cosas para guardar, digamos. Yo elegí una foto de mis hijos no estaban conmigo. Porque ya vos lo veías, más a mis hijos. Creo que lo veía con una guardería. Claro, vos lo cuidaste más a mis hijos cuando eran chicos que yo. Pero bueno, guardabas cosas y un compañero guardaba, ¿no? Un botón que era el botón como de su grado o de su nivel dentro de la organización. Entonces digo, ¿para qué llevas esto? No seas... Pero vos sabés, porque el que perdía a su compañera o quedaba era muy difícil reconstruir en un momento de aislamiento y clandestinidad una familia, era muy difícil. Entonces el compañero quedaba solo y entonces decía, pero vos sabés, cuando tenemos en la Plaza de Mayo, cuando vuelve la democracia y yo me pongo esto acá, como la gente, las minas se me van a tirar encima. Bueno, no pasó eso. Yo me acordaba del compañero y dice, eso no pasó. Eso no pasó, así que al pedo lo llevaste, ¿no? Pero un poco nos pasó a todos eso, sí. ¿No? ¿Cómo iba a ser la vuelta, ese proceso? No, yo creo que ellos hicieron, creo que hubo una construcción de una democracia condicionada y de poner la militancia digamos, un político se puede equivocar y que por un error en político mueren montones de compañeros de hambre y de cosas. Militante popular no se tolera eso. No, se estigmatizó mucho. Entonces se dividió, se creó los dos demonios,
se condenó a la dictadura por hechos que hay que condenarla, que es por la tortura, por todas las vejaciones, pero no por el modelo económico que expresaba. Totalmente. Salvaron el modelo económico detrás de eso. Entonces hubo una política de ellos de construir una democracia condicionada, una democracia... Sí, lo que decís vos, la teoría de los dos demonios, la violencia por un lado y el modelo económico social. El modelo por otro lado y una democracia muy condicionada, muy liberal, una democracia de masas. Que al principio el alfonsinismo tuvo la oportunidad de construir una democracia de masas. Sí, porque todavía había cierto, bueno, ¿no? Las grandes cierres de campaña claro, fueron como... Sí, pero ahí terminó mal esa experiencia y eso hizo que haya una pérdida de conciencia de la gente. Una pérdida de conciencia y bueno, entramos en un proceso de una democracia más evolucionada y creo que la pelea después contra el neoliberalismo fue construyendo una nueva generación de conciencia y de militancia diferente a la otra, que miraba a la otra con mucha atención, que estudiaba a la otra con mucha atención, pero diferente, con esta característica. Había que sumarse a ese proceso. Yo me sumé a ese proceso. Claro, porque hay, como decís vos, un ocultamiento, si se quiere, un condicionamiento y también un cambio en la estructura social se va produciendo, ¿no es cierto? Claro, va apareciendo, o mejor dicho, cosas que decíamos que iba a pasar. Si los tipos no es que ganaron en Argentina, ganaron mundialmente. Claro. Los tipos consiguieron una victoria, es decir, consiguieron, si se quiere, nosotros logramos construir sociedades más justas, el modelo del peronismo, el estado de bienestar europeo, el socialismo real, fueron alternativas que construyeron los trabajadores al capitalismo. El problema es que hoy los pibes reivindican mucho al Che, digamos, otra vez, y bueno, el Che que lo que fue extender, digamos, el socialismo a América Latina. ¿Se logró eso? No. Entonces, lo que fueron, el oro que salió de América para hacer la revolución industrial después en Inglaterra, hoy fue los recursos que pusieron los países subdesarrollados a través de los mecanismos del Estado, de la toma del Estado de los neoliberales, a través del mecanismo de la deuda, el endeudamiento, y para construir un capital supranacional que hoy es este elefante que hizo un nuevo capitalismo, ¿no? Un capitalismo diferente. Pero es un nuevo capitalismo donde el sector financiero, es decir, por cada 11 pesos que se ganan en el sector financiero, se gana 1 en la producción. Entonces... esa clase obrera industrial a la cual la juventud se fusionó en los 70, hoy es minoritaria. ¿No? Hoy es minoritaria. El 20% de la clase trabajadora argentina produce el 80% del Producto Bruto. En el 73 teníamos 7 millones de trabajadores industriales o privados, y hoy tenemos 6. Y somos 40 millones, tenemos 20. Entonces el mundo cambió y sí, hoy las fábricas más dinámicas tienen... Yo siempre cuento la anécdota de la Cantábrica en Morón, que era una brutalidad de 5.000, 7.000 laburantes. Bueno. Hoy hay un parque industrial donde entre 36 empresas no llegan a eso. Bueno, entonces ahí hay una nueva situación. Y lo más probable es que el producto bruto que produzcan esas empresas sea más grande que lo que producía la Cantábrica. Totalmente. Bueno, hoy hay una nueva situación de un nuevo capitalismo que también genera injusticia, digamos, ¿no? Es decir, la injusticia sigue existiendo, es decir, entre los sectores más integrados y los sectores más postergados, ¿no? Es decir, unos van en avión a trabajar y los otros van a pata o en carro. Sí. Entonces hay una diferencia enorme. Yo veo los mundos y cuando viajo en avión, cuando ando mucho por acá por la ciudad de Buenos Aires, o voy a un shopping, veo y voy allá a La Matanza, en González Catán, ves dos mundos. Una sociedad muy... Por lo menos hay tres mundos en la República Argentina, claramente. ¿Cuál sería? No, un mundo integrado, digamos, de los trabajadores integrados, de los empresarios integrados, de los empresarios reconvertidos, que tiene una educación de élite, privada o estatal, sí, pero una educación de élite, tiene una salud de élite, no a partir de las prepagas, va a trabajar en el avión, es decir, antes vos hacías un pozo petrolero y generabas una ciudad.
Sí. Hoy los trabajadores van 14 días allá y 14 días viven en Buenos Aires. Viven en Buenos Aires y van a trabajar a Vaca, ¿cómo se llama? A Vaca Muerta. No viven ahí, ¿no? Antes, es decir, Comodoro Rivadavia, la ciudad más importante del sur, fue porque ahí un día pincharon ahí, hubo petróleo y ahí se desarrolló la ciudad. Exacto, en torno a eso. No, eso no pasa hoy, digamos, hay una situación porque esos trabajadores integrados ganan muy bien. Después hay un montón de trabajadores no integrados que son empresas en crisis que aquí en Argentina todavía existen, que son empresas, las están dando cada vez más, pero siempre resiste el modelo. Acá pasó el peronismo, entonces hay un mercado interno, hay un consumo, hay un estado todavía de bienestar, y entonces eso todavía subsiste ahí en el medio, y después hay un montón de sectores en la marginalidad, digamos, ¿no? Es decir, que yo creo que es un 10, 20 arriba, ¿no? 30, 40 en el medio y un 30, 40, 50 abajo. Esto va variando según quién gobierne, pero esta división fuerte de la sociedad es una injusticia muy grande, porque tienen una educación diferente, porque tienen un bienestar diferente, porque viven en un mundo diferente. Es decir, a mí siempre me llama la atención cuando hacemos las movilizaciones de los sectores de ahí abajo, de los más marginales a Buenos Aires, siempre me llamó la atención cuando los compañeros de Avellaneda ven el Obelisco. No estoy diciendo los de... lo que antes era en el peronismo ir a Mar del Plata y claro, ver el mar. Claro. Ver el Obelisco es venir por el Puente Porredón, me acuerdo siempre, y dar la levantadita y si ver el Obelisco allá, el Obelisco, ¿no? Impactante. Y lo mismo sucede hasta dentro de una ciudad, digamos. No, entrar a un shopping de determinados compañeros, es decir, no es decir, el shopping de allá en la matanza de San Justo. Sí. Compañeros de los kilómetros que la mayoría no lo conocen. Y viven en la matanza. Y viven en la matanza. De los kilómetros se les llama el fondo, digamos, sí, ¿no? Compañeros que viven, ¿no? El comedor nosotros que tenemos allá, que viven juntando lombrices en el río Matanza, que es el río más podrido que debe haber, sí, juntando lombrices ahí para venderse a los pescadores. Esa es una entrada muy grande de todas las villas que están ahí alrededor. Y bueno, ese tipo vive en un mundo diferente, ¿no? Vive en un mundo diferente. Hay tres mundos, hay tres Argentinas, por lo menos. Hay tres Argentinas que van cambiando los límites. Van cambiando los límites. Hoy, ¿no? Los del medio se achican, ¿no? Hoy sí. Los del medio se achican, los de abajo crecen. Eso hizo que vos, un poco volviendo para atrás, ¿no? En los 90... En los 90 los movimientos de trabajadores... Primero fueron los piqueteros. Pero la primera discusión fue la metodología. Si la huelga no servía más como herramienta de pelea porque no tenías trabajo. Claro. Y los que tenían trabajo también se hacían una huelga, los despedían. Es decir, la famosa frase ferrocarril que para, ferrocarril que se privatiza, también era fábrica que paraba, fábrica que, ¿qué es lo que hacían los dueños? Cerraban la fábrica y la llevaban a un polo industrial, achicándola y reconvertiéndola. Entonces empieza a aparecer la metodología y ahí aparece el scratch, la movilización, el acampe, el corte de ruta, distintas formas de hacer visible una realidad. Exacto. Entonces por eso piquetero. Claro. Después aparece, ya que el Estado no aparece la ayuda social, después de los cortes grandes del norte argentino. Ya con el oro empiezan a aparecer los primeros planes sociales y comida que largan, ¿no? Es decir, los gobiernos, y entonces crecen, se engordan las organizaciones. Y después empieza a aparecer el tema del trabajo. Entonces ahí las organizaciones se transforman ya en organizaciones sociales, empezamos a decir, ¿no? Movimientos sociales. ¿Qué movimientos sociales? Movimientos sociales. Apareció la dignidad de ponerle la T al movimiento, es decir, somos trabajadores. Bueno, ¿no? Claro, eso fue ya una reivindicación. Y por último aparece la idea de movimientos populares, donde vas diciendo, esto ya quedó, parece que esto viene para largo. Entonces empieza a aparecer la idea de, no solo de trabajar, ya, insisto, los movimientos sociales empezaron con el tema del trabajo,
Los primeros era el tema de la comida y el subsidio, vivir. Lo segundo fue el tema del trabajo. El tercero ya era buscar el derecho dentro del trabajo. Ya la mayoría de los compañeros ya trabajan en el barrio. Claro. El problema es que trabajan sin derechos. Sin derechos y en un estado de pobreza terrible, un estado de explotación terrible. Entonces empieza a aparecer eso y aparece el tema de la economía popular y ahí aparecen los movimientos populares. El Papa Francisco creo que es el que le pone el nombre de movimientos populares a esa organización. Y es la situación en la que estamos hoy, ¿no? Las organizaciones populares son organizaciones ya más complejas porque ya trabajan por el derecho de ese sector. Ya, hay una lucha por los derechos. Hay una lucha por los derechos. Aparece el salario social complementario, ya no el plan social, sino, está bien, que era una ayuda para trabajar mejor, digamos, pero no una, ¿cómo se dice? No el plan social como una cosa transitoria. Ya empieza una cosa que es muy difícil pensar, ya tenemos muchas generaciones, se empieza también los programas de ajuste del fondo, sobre todo, empiezan, ¿no?, a hacer que la pobreza se estructuralice, empieza un proceso de estructuralización de esta situación. Esta situación cada vez es más estructural. Generación tras generación. Claro, es decir, ya el compañero que está acá, en esta situación, es difícil que entre en una fábrica, es difícil que entre a trabajar en un kiosco, por problemas culturales, sociales, de marginación, de droga, de los vicios sociales, de las enfermedades sociales. Y después empieza la discriminación. Claro. Entonces, esta situación, lo terrible que se está haciendo cada vez más estructural, ¿no? Entonces ya aparece una pobreza estructural que es muy difícil de combatir. Ahí es donde avanza un poco esta idea de la economía popular. Ahí es donde avanza la idea de la economía popular. Más estable, por decirlo, claro, de alguna forma. Que hay con discusiones, hay compañeros que piensan que el subsidio, que vamos a tener que vivir siempre subsidiado, hay otros compañeros que pensamos no, que hay que buscar un esquema productivo para que ese sector también tenga un aporte al proceso productivo nacional, porque si no se genera una situación de grieta social, en donde, porque encima vivimos casi todos en el mismo territorio, entonces sale un pibe del barrio y ve 4 pibes en la esquina tomando cerveza y sale a laburar, vuelve y los vuelve a ver a los pibes ahí y dice, yo trabajo todo el día para que te vago de mierda. Bueno, se ahonda la fractura social. Se ahonda la fractura social. Entonces el subsidio es bueno, nosotros peleamos al principio por el subsidio, pero por ejemplo, si la asignación universal por hijo es eterna, vamos a una sociedad que se desgrana, que se destruye. Si nosotros creemos que eso tiene que ser una cosa transitoria y que hay que transformar eso en trabajo y en producción. Hay una reivindicación del trabajo. Una reivindicación del trabajo como ordenador social y del trabajo también como parte de tu proyecto. Es decir, vos tenés que ver cuando los compañeros, yo qué sé, tenemos muchas carpinterías que trabajan haciendo cosas con, ¿cómo se llama esto? Con pallet, ¿no? La materia prima hoy en el barrio es el pallet. ¿Dónde está? Arriba donde estamos. Arriba donde estamos ahora. Pero hacen cosas hermosas con pallet, ¿no? Si yo muchos de los muebles que tengo en mi casa son hechos con pallet, que los compañeros me regalan. Y creo que, bueno, sabés la alegría del compañero cuando ve que eso encima se vende y que puede... Su trabajo es reconocido. Es reconocido, ¿no? Entonces, o las granjas comunitarias, cuando le podemos poner verdura al guiso a partir de la cosecha de la granja urbana, también cambia, digamos, las compañeras y los compañeros se sienten muy gratificados. Hay ahí un potencial que el Estado tiene que mirar y desarrollar. Creo que Perón, digamos, por supuesto que le dio protagonismo a los trabajadores, es decir, hizo que un sector social irrumpiera en la política y que transformara la política durante 30 años en la Argentina. Sí. Y gobernara, es decir, Perón, los 2 mejores ministros de Economía de la Argentina creo que han sido 2 ministros peronistas. Uno era almacenero, y el otro era dueño de una empresa, pero tenía segundo grado. Sí, sí. Ninguno había tenido ninguno era profesional. No,
máster, no por desdeñar. No por desdeñar, pero de los 8 ministros que tenía, 6 eran trabajadores. El 50%, sin cupo, después del voto femenino, el 48% de las mujeres electas fueron mujeres. Sin cupo, organizándolas nada más, con el partido con la primera organización feminista donde no podían entrar los hombres, muy bien hecha, que fue el Partido Peronista Femenino. Y con ese partido logró meter en la lista el 48% mujeres. Claro, nosotros lo vamos a hacer por una ley de cupo, claro, y ponemos a la mujer D. Aquellas eran unas bravas que venían y te peleaban todo. Sí. Es un tema interesante. Entonces, incluso todo este tema. ¿Por qué? Porque esto es una democracia liberal, una democracia trunca, donde parece que para hacer política tiene que ser millonario o burgués. Parecería que le hemos robado muchas cosas a los humildes. Le hemos robado la educación, la salud, el trabajo. Pero lo peor que le hemos robado es la política como herramienta de transformación. Es muy difícil que sectores que salgan de los sectores más humildes de la población lleguen, ¿no?, a la Cámara de Diputados y no digamos al Ejecutivo, ¿no? Sí, es cierto. Y teniendo en cuenta que la política y el Estado es donde se construye el bien común, donde se representan a todos los sectores, ¿no?, las mayorías no están. Las minorías gobiernan en nombre de las mayorías, las minorías sociales. Sí, entonces, lo que teníamos nosotros era una democracia de masas, una democracia donde los trabajadores, vos tienes los intendentes del conurbano, eran trabajadores o compañeros que habían salido de las villas, de las tomas de las villas. Hoy eso no existe. Yo digo que el movimiento Evita tiene razón de ser si recupera la entidad de Evita, digamos, ¿cuál era el bloque de Evita? El bloque del 50% de los trabajadores, sí, el bloque de las mujeres, sí, el de los que humildes, expresaba, claro, que expresaba ese sector dentro de la política. Esto pero yo te decía hoy, mirá los candidatos que estamos llevando en las listas que están cerrando ahora. En La Pampa va de candidato un compañero de un barrio, ¿no?, el Tapera. ¿Te imaginas que le dicen Tapera? ¿Por qué? Digamos, ¿no? Sí. Porque vive en una tapera, ¿no? Y es representante de ese barrio, ¿no? Claro, no está mediado en un otro, digamos, no, sino que es ser el candidato. Bien sale del mismo lugar. En Río Negro llevamos de candidato a una compañera que es Trump, y es la presidenta de la Federación Trump, pero espectacular, por supuesto. ¿Te imaginas la sociedad conservadora? Tenemos que dar mucha pelea, hay que juntar mucho poder para poder hacer eso. En Neuquén ya salió electa una compañera como diputada, que es una compañera que es la compañera de una menos. Si vos decís quién es la que movilizaba por una menos en Neuquén, era esta piba, digamos. Yo me dio los primeros palazos para educarme en mi vocabulario, que yo soy un animal. ¿Cómo ves? Hablar un poco de y bueno, hoy hay dos erupción. No, hoy eso es un fenómeno mundial, que es la construcción de justicia dentro de esta democracia liberal es más grande que ha habido. Han avanzado más que lo que hay que aprender de esos fenómenos, digamos, porque han avanzado más que lo que hemos avanzado con el tema del otro sector sumergido, que son los marginales. Decía, vos estuvimos hablando de los excluidos, avanzaste. Bueno, la mujer ha avanzado mucho más. Institucionalización, si se quiere. Pero ha avanzado mucho más. No ha avanzado mucho más y va a avanzar mucho más. Yo veo un mundo mucho más igual, digamos, ¿no? Y más igualitario, con muchas cosas que fueron terribles que hoy salen a la luz. Porque esa revolución está en todos lados, está desde tu casa hasta la escuela. Desde la puerta para adentro y de la puerta para afuera. Por todos lados. Entonces van a avanzar mucho. Y aparte no es asible por ninguna estructura hoy en principio, ¿no? No, bueno, eso es lo malo. Bueno, habría que ver eso, claro. Eso es decir, yo creo que no, creo que no hay, que tiene que ser parte de un modelo, es decir, el proyecto nacional, popular, transformador, revolucionario que tengamos tiene que ser profundamente con una visión profundamente feminista. ¿Se entiende? Y el otro no puede ser feminista. No dan cuenta, y el otro no puede ser. Digamos, ¿se entiende? Es decir, porque
siempre va a existir la explotación y siempre va a existir la injusticia en el otro modelo. Digamos, decir, una compañera... ¿Por qué? Porque existe un feminismo también popular, un feminismo en donde... Feminismo, ¿no? Claro, porque los compañeras nuestras de los barrios tienen una doble explotación. Esa compañera trans tiene una triple explotación. Sí, totalmente. Marginación. Nuestras compañeras son invisibles, ¿no? Muchas veces. Y son las que más han sostenido que esto no se vaya a la mierda, honestamente. ¿Por qué? Porque el macho se borró en el barrio, se lo agarró las vicios sociales y dejó de pelear. Dejó de pelear porque bajó los brazos. En los 90, ¿no? No, por eso. Volvió a repetirse ahora. No. Durante todo el gobierno anterior también existió. No. La crisis del 2000 no se resolvió. Lo que hubo más recursos, ¿no? Más ayuda, digamos, si se lo quiso incorporar no como trabajador, sino como consumidor. Porque, hay un tema con el tema. Claro, porque te daban subsidio, es decir, el subsidio no resuelve el problema. Es lo que hablábamos antes. Claro. Es bueno para una etapa, pero tenía que venir la segunda etapa del proceso, que era una etapa de transformar ese subsidio en salario. No llegamos, digamos, en todo caso. Uno puede ver lo que no llegamos o que no lo quisimos hacer, no sé. Pero lo concreto es que, bueno, eso falta todavía. Pero bueno, pero más allá de eso, en la mujer es mucho más terrible esa situación porque se tuvo que hacer cargo de todo. Hoy nuestra mayor cantidad de militantes son mujeres. No es así en la estructura, ¿no? Pero sí... Las estructuras, instituciones, pero si no son, no terminan de dar cuenta. Pero insisto, yo comparé lo que fue el peronismo, donde las mujeres y los trabajadores tenían el 50% de la Cámara. Sí, es cierto. ¿No? Hoy no es así. Hoy hay un ocultamiento de muchas de esas cosas. La ley de cupo va a ayudar, ¿no? Sí, esas cosas ayudan, pero lo determinante no es eso. Lo determinante es que haya un movimiento fuerte y que se organicen y que nos caigan a patada, ¿no? Sí, que pasa todos los días, ¿no? Yo digo siempre, decir... Hoy te sacás una foto, no hay ninguna mujer en el palco, pongamos alguna. No, flaco, pará. Sí. Sería un como sí. En eso yo estoy muy de acuerdo con Cristina, ¿no? Que se calentaba con esas cosas, ¿no? Porque decir, yo estoy acá, yo estoy acá porque soy, digamos. Claro. ¿Te acordás que no quería decir Cristina Kirchner? Yo soy Cristina Fernández de Kirchner. Claro. ¿Entiendes? No decirle a Cristina Kirchner. Claro. No, ella tiene su identidad y tiene su fuerza. Bueno. Yo creo que hoy hay muchas compañeras que se están empoderando muy fuerte. Nos falta mucho para que eso se exprese. Como también nos falta que se expresen los humildes, ¿no? Es un trabajo muy difícil, Las dos cosas son un trabajo difícil. Serían las dos grandes, de alguna forma, reivindicaciones. Y creo que esto, digamos, es decir, que ser mujer, ser pobre, es más difícil todavía para la política, ¿no? Entonces está doblemente condenada. Entonces creo que bueno, eso es desde ahí hay que trabajar. Desde ahí hay que trabajar para construir desde ahí. Es decir, yo digo siempre que hacer la revolución en definitiva es darle poder al que no tiene poder. Cuando un compañero nuestro va al barrio y a estas compañeras las organiza, le hace terminar el secundario, le hace organizar un trabajo... que el yogur que hacen en la casa para sus hijos con 1 litro de leche puedan vender también yogur en el barrio. Cuando organiza eso y la va empoderando a esa compañera, está construyendo un proceso revolucionario, porque le está dando poder a aquel tipo que no tiene poder. Eso es lo peligroso de este sector. Digamos. Es un sector, Coso siempre dice, es un sector que parece el ataque de los, ¿cómo se llaman esto? De los zombies, digamos, ¿no? Claro, tengan cuidado, porque tanto las mujeres como los sectores que son invisibles existen. Y hoy se organizan. Las organizaciones populares están compuestas mayoritariamente por mujeres peleadoras, ¿no? Y por mujeres de los barrios también muy peleadoras y muy organizadas, que con nuevos, que levantan las banderas estas y que cada vez se extienden más las banderas del feminismo también dentro de las mujeres de los barrios,
Entonces hay una nueva situación en donde yo tengo mucha fe en eso. Creo que de ahí salen expresiones que van a dar, que después se empiezan a transformar en ideas hasta programáticas. De ahí surgen, digamos, y surgen las nuevas líderes de un nuevo proceso que se va a venir. Cifras expectativas ahí. Sí, sí, en esos dos sectores es donde... Y ahí casi te diría que estás tirando una síntesis de que se sintetiza en mujeres pobres que están en ambos lugares. Sí, pero también las otras también, insisto, sí, decir, yo estoy orgulloso de estos 3 candidatos, ¿no? Llevar una compañera trans, uno cuando ve, las compañeras trans, para que tengamos una idea, el promedio de vida es 40 años. Sí, sí, ¿no? Es un escenario muy duro. Es un escenario, bueno, entonces una compañera de ese sector... Es muy estigmatizada. Bueno, sea candidata. Por más que el derecho a la identidad... y parte no es una trans de las que bailan en el Maipo. Claro. Es una trans de un barrio, digamos, pobre. Y llevar una compañera feminista de sectores medios, pero que dio la batalla por el feminismo popular, y porque va al barrio y también, bueno, bárbaro. Y llevar a Tapera, ¿no? Es la expresión de que sirve para algo, digamos. Si no, no sirve para nada. Si querés transformar la realidad y mantener un perfil revolucionario de cambiar la sociedad en serio, darle poder a los que no tienen poder. Utilizar la organización como herramienta de darle poder a ese sector. ¿Y cuál es la estrategia? Decir, construir, ir hacia el Estado, ir hacia lo mismo que hizo el peronismo en su momento, ir hacia el Estado, construir desde el Estado poder, ¿para qué? Para dárselo al pueblo a través de la organización para construir más poder. Ese es el camino. Ese ida y vuelta es el camino de construcción de poder popular. Las organizaciones populares hemos aprendido a gestionar con el Estado. Y vamos y venimos, ¿no? Pero cuando venimos somos más, digamos, y más organizados. Desde el tema de la salud, digamos, es decir, es un poco parecido a lo que hablamos al principio de la generación esa que le ponía el cuerpo a lo que pensaba la generación de los 70. Esta generación también le pone el cuerpo a lo que piensa. Es decir, tenemos que construir una salud popular. Bueno, construyamos nuestra obra social, construyamos nuestra salud. No esperemos que el Estado nos va a tirar, porque no va a tirar ni mierda. Tenemos que construir nuestra propia educación. Hagamos los bachilleratos populares. En los bachilleratos nuestros los pibes no dejan de ir a la escuela. O construyamos en el terciario que tenemos nosotros en Moreno, la matrícula de los que entran es la misma de los que salen. Digamos, nos ponen como ejemplo las autoridades de los terciarios de la provincia, porque en todos lados entran 10 y se reciben 2. Acá entran 10 y se reciben 10. Y son del barrio encima. Hay una adaptación. Sí, entonces construimos nuestros niños, van a nuestras guarderías. Tenemos ya 17 guarderías. Tenemos nuestros emprendimientos productivos que... Entonces, las organizaciones ya cada vez son más complejas. Cada vez son más complejas. Y le ponemos el cuerpo a lo que decimos que hay que hacer, ¿no? Después, si el Estado mira eso y nos ayuda, bienvenido sea. Pero si no nos ayuda, igual lo hacemos. Es decir, nosotros tenemos, 1.700 comedores, de los cuales unos 1.000 en el conurbano nada más, unos 1.000 están atendidos por el Estado. Los otros 700 ni los ven, no saben ni dónde están, ¿no? Lo mismo en el caso de los emprendimientos. Yo voy a lugares y bueno, ¿y yo esto dónde sacaron para hacer esto? No, uno tenía una carpintería, uno tenía una máquina, el otro tenía esto, armamos la cosa acá. Esos son emprendimientos que duran. Cuando aparece el Estado y regala, no digamos todo lo que regalamos nosotros de esos manos a la otra, esa cosa, no hay nada. No queda nada. Cuando se hace con el sacrificio de la gente y la organización, sí. Entonces, hay que luchar por los derechos. Hay que luchar y ponerle el cuerpo a lo que decimos. Si nosotros decimos vamos a construir otra economía, construyámosla. Si decimos vamos a construir otra salud, construyámosla. Si decimos que vamos a construir otra educación, construyámosla, ¿no? Si decimos que vamos a construir otra relación entre el hombre y la mujer, construyámosla. Si no, no va. Si nosotros tenemos
hay muchos compañeros que lo hemos echado, ¿no? Y les ponen sanciones, ¿viste? Hoy hay un tribunal, no tribunal, no lo llamemos así. No sería ese. ¿Cómo se llama? Un protocolo. Sí, un protocolo. Y está bien. El tema de la violencia de género. Sobre el tema de la violencia de género y la realidad que uno tiene que... Entonces se van cuidando los compañeros, ¿eh? Van cambiando mucho, ¿no? Y en los sectores más humildes las compañías se empoderaron de una manera muy fuerte y ahí es donde más violencia había, no es que arriba donde de nosotros, lo que sale por televisión es cuando aparece la violencia en la punta del iceberg, pero abajo la violencia es una cosa cotidiana. La violación de nuestras compañías es una cosa cotidiana y muchas veces por su marido, la mayoría de las veces. Entonces, hoy andar si es una nuestra, ¿no? Entonces hay un empoderamiento y la organización le pone el cuerpo a lo que dice, ¿no? Dice, vamos a hacer esto, cuidado que lo van a hacer cuando te dicen eso los compañeros, lo van a hacer. Vamos a construir un comedor y lo construyen, debajo de una palmera. Yo me acuerdo que uno de los ministros nuestros yo discutía, pero esto no es una escuela, si está abajo de un árbol. Pero los pibes aprenden, ¿qué cree que haga? ¿Cómo lo llamas esto? ¿No? Eso fue una discusión, casi nos quedamos trompada con un ministro de los nuestros. pero es así, digamos, es decir, le ponen el cuerpo y hay cosas muy mostrables. Mirá, el otro día llevamos a un bachillerato a los de la UIA, que está en el medio de ¿cómo se llama esto? De Fuerte Apache, ¿no? El bachillerato popular y los tipos quedaron admirados, porque los compañeros, ya llevamos, creo, en 4 años, ya se reciben los primeros compañeros ahí. Este año creo que se reciben los primeros compañeros, que son casi los mismos que entraron, digamos, esa es la diferencia. Hay parejas pedagógicas en cada una de las cosas, en todo un sistema, y no cobran nada los profesores. Lo hacen, trabajan en otro lugar y después vienen y trabajan ahí. Y ahora consiguieron que les paguen. Entonces, ¿qué hicieron? Donaron toda la plata para construir la escuela, porque la escuela funcionaba en un club. Entonces, los tipos no entendían cómo. Sí, ahora nos pagan, los últimos 3 años, todos los sueldos nos los paga el gobierno. Porque ve que la gente se está por recibir, que es una vergüenza que no. Entonces, y los tipos no lo podían entender. No hagan eso, nosotros le vamos a conseguir la plata. Claro, la rompe. No, ¿por qué van a hacer eso si trabajaron? ¿No? Bueno, esa es la diferencia. Esa es ponerle el cuerpo a una situación que es muy difícil. Y eso hacen organizaciones populares. Entonces genera una relación con la gente que es diferente, que no lo pueden entender. Otros dicen clientelismo, esto, aquello. Sí, está bien, el clientelismo es, yo digo, la diferencia entre un puntero y uno de estos, los nuevos compañeros nuestros, que el puntero en general, esto es hay que vivir en el barrio, ¿no? En general tiene la zanja de su pedacito llena de pasto y no corre el agua. El nuestro no, va a limpiar la zanja y va a limpiar la zanja de todo el barrio porque sabe que tiene que correr el agua cuando llueve porque si no se inundan, ¿no? Bueno, de alguna forma, Emilio, creo que ahí estamos redondeando. Sí. No sé si creo que ahí se redondea un poco el mensaje de lo que es una construcción diferente. Esa es una construcción militante. Es la militancia, creo que empezamos con la militancia y tenemos que terminar con esa palabra. Es una hermosísima palabra, ¿no? Que es la palabra que expresa nuestra vida, que expresa, insisto, mis hijos pueden decir muchas cosas, digamos, ¿no? Porque que no he hecho. Montones, vos lo conocés, montones que no he hecho, pero nunca dejé de ser un militante, digamos, ¿no? En los momentos difíciles, en los momentos de fiesta y en los momentos de tristeza. Hoy estamos en un momento de tristeza. Y bueno, lo vamos a superar. Lo vamos a superar. Gracias. Gracias, Eddie.